vamos a continuar en esta jornada, pues, donde se nos están regalando tantas verdades y tantas perlas, ¿no? Que damos muchas gracias a todos los ponentes. Y continuamos con nuestra siguiente ponencia, que es San José, paradigma de la paternidad cristiana. Está a cargo de don Jesús, de Monseñor Jesús Sanz Montes, que nació en Madrid, ingresó en el Seminario Conciliar de Toledo, donde realizó los estudios de institucionales teológicos. Luego ingresó en la Orden Franciscana, provincia de San Gregorio Magno de Castilla, realizando la profesión solemne en Toledo, y fue ordenado sacerdote en Madrid. Su amplísima y fructífera trayectoria académica y pastoral daría de por sí para una sesión, así que lo resumiré en su destino actual como arzobispo de Oviedo, donde fue nombrado el 21 de noviembre del año 2009. En la Conferencia Episcopal Española es miembro de la Comisión Ejecutiva desde marzo de 2020 y era miembro del Comité Ejecutivo desde el 17. Asimismo, es miembro de la Comisión Permanente. En lo humano y lo pastoral, por lo que le conocemos, podemos decir que don Jesús Sanz es un pastor bueno con corazón de padre. Así que, don Jesús, muchísimas gracias. Gracias, Jaime. A estas horas de la mañana, siendo la última intervención, yo quiero fortalecerles no dándoles el bocadillo y espero que al final no me pidan el ibuprofeno. Vamos a intentarlo. Escuchando hace un momento a María, yo sentía la gratitud porque en esa especie de complementariedad que ella nos describía de un auténtico padre y una auténtica madre, yo me estaba asomando a mi historia de familia. Siendo el mayor de 8 hermanos, yo fui el banco de pruebas. Y bueno, mis padres fueron apuntando maneras, pero tantas veces esa especie de complementariedad consistía en la firmeza del padre, con claridad objetiva, y la mediación internacional de mi madre, a veces con pose de piquete informativo. Pero tanto uno como otra fueron aprendiendo, mientras que nosotros lo hacíamos con ellos. Ha querido la providencia que yo intervenga con una ponencia que tiene que ver con lo que acabamos de escuchar en María Calvo y lo que iniciaba esta mañana mi buen hermano y amigo Luis Argüello. Como la tengo escrita, voy a ir al grano y así no me disperso. Vivimos en una sociedad donde el padre ha quedado en preocupante medida excluido. No se trata de un ajuste de cuentas pendular entre patriarcado y matriarcado, donde empoderadamente la mujer madre quiere actualizar su ausencia secular para desplazar ahora al varón padre, sino que estamos ante un diseño de estrategia ideológica que pretende culturalmente demonizar la figura paterna hasta su exclusión más banalizadora. Son rastreables las matrices hegemónicas de este desplazamiento, las opciones teóricas y prácticas que se van introduciendo en el mundo legislativo, educativo y social. Y se puede entrever el horizonte que estas posturas quisieran alcanzar como una meta revolucionaria. Lo que ocurre que todo desbaratamiento del hombre afecta a nuestra mirada de Dios y toda relegación de Dios tiene consecuencias en el hombre, como lo decía el gran teólogo Henri de Libac. No es imposible que hagamos una sociedad sin Dios, ya la tenemos, pero cuando hacemos una sociedad sin Dios, la hacemos siempre contra el hombre. La paternidad desmontada para enmendar a Dios, vieja tentación. La historia que ha descrito el judeo-cristianismo como proyecto divino de una salvación que se nos brinda a la humanidad cuenta con figuras revelantes que han sido referencias paternales sin ser paternalistas y sin plantearse dialécticamente contra la maternidad. En este sentido, la figura de José de Nazaret
destaca como una opción precisa y preciosa en la que Dios mismo nos enseña su importancia en la misión nada menos que a Él se le asigna en la encarnación del Hijo de Dios. El ataque, por tanto, que la paternidad humana está sufriendo en este momento no es simplemente un episodio fragmentario de una batalla coyuntural, sino que tiene mucha más envergadura y pretende desplazar el orden de las cosas que se inscribe en la ley natural y en la historia de la humanidad, de las que forma parte la revelación cristiana y la tradición cultural y religiosa a las que pertenecemos. Quienes pretenden deconstruir esta historia imponiendo ideológicamente una alternativa desde un nuevo orden mundial, sabe que ha de tocar los grandes núcleos que representan la vida, la familia y la educación, los tres, y dentro de ellas tres, la misión que se reserva al varón y a la mujer. Estamos inmersos en una serie de ataques frontales de gran calibre, con toda una serie de herramientas ideológicas que despliegan una indudable influencia desde el apoyo político y mediático, que dibujan culturalmente lo que de modo profético ya describieron hace más de un siglo el pensador ruso Vladimir Soloviev y el escritor inglés Robert Benson. También analistas contemporáneos nos permiten ver el entramado cultural y político que se persigue para transformar el mundo que participa de los valores occidentales, con toda una estrategia pretenciosa de alumbrar lo que llamamos por nuevo orden mundial. Pero la vieja tentación del hombre, que ya estaba señalada en el libro del Génesis, consiste ni más ni menos que en querer ser como Dios. Es el relato arcaico que sigue describiendo el devenir cotidiano de esta tentación ancestral, cuando Génesis, en el capítulo 3, nos presenta la historia del pecado originante. En este relato aparece la vieja tentación del hombre de querer ser como Dios, aunque cada uno sabe después qué fruta prohibida consume, qué torre de Babel indebida levanta, o ante qué becerros de oro de falsos dioses se postra cada día. Y siempre que se da esta posición desplazadora de Dios en nuestra vida, no solo Él queda al margen, sino que también el prójimo se percibe como un extraño rival y la misma vida se torna hostil y lacerante. Son las tres heridas que se fracturan en esta vieja pretensión de querer ser como Dios, y por eso sobra el Padre. La historia de la humanidad representa el viaje de vuelta desde que salimos de aquella casa que tuvo forma de jardín en el Edén de la mañana primera. Aquella belleza y bondad quedaron trucadas y truncadas por un pecado de origen cuando el hombre porfió al mismo Dios, queriéndose él, como colega que mercadea en vez de hijo que agradece. Ante la belleza manchada y la bondad envilecida, Dios no se fue a otra galaxia para probar mejor suerte con otras criaturas debidas, sino que se quedó con nosotros reconstruyendo nuestra historia. Siglos y siglos de compañía, haciéndonos ver el sueño del inicio que se cambió en fatal pesadilla, rehaciendo lo que torpemente se había desbaratado con aquella triple ruptura de la que nos habla el libro del Génesis. Esa en la que Dios dejó de ser el amigo que cada tarde venía a hablar con el hombre y la mujer a la hora de la brisa. Y hubo que esconderse de él y taparse las vergüenzas cuando se perdió el pudor de la inocencia desnuda. Pero no solo se rompió la relación con Dios, sino que al prójimo más próximo también se dio la ruptura para salir de la nociva soledad solitaria, y Adán y Eva dejaron de ser complementarios, ya ellos, y empezaron a ser rivales, alcahuetes de la mentira y del engaño en aquel momento. Y la tercera ruptura correspondió a la misma vida como tal, esa que el texto bíblico dibuja en términos de sudor en la frente de un varón trabajador y en términos de dolores en la mujer en el parto de la vida. Tres rupturas que ponen fatiga
e incertidumbre en la historia que a partir de ese momento se inaugura. El poeta inglés Thomas Eliot hizo una descripción vigorosa y provocativa cuando dice que los hombres han olvidado a todos los dioses menos a tres: el sexo, la usura, el dinero y el poder. Estos tres dioses de los que habla Eliot nos los encontramos en tantos poros de la piel social de nuestro mundo actual. La cultura hedonista, nihilista, relativista fomenta y exalta la entronización de estos tres dioses del dinero, el sexo y el poder. Bastaría asomarse a las aspiraciones de tantos de nuestros contemporáneos, a los círculos culturales que frecuentan, los programas televisivos que les hipnotizan, las series en este momento, o los programas políticos que jalean y votan, para ver cómo ha arraigado esa idolatrización de la vida, reduciéndola a esos tres fetiches del dinero, del sexo y del poder. Y estos tres dioses falsos que desplazan al verdadero Dios supone una anulación del hombre y una irreconocible construcción del mundo y de la historia. Segundo punto, el eclipse del Padre como crisis de la humanidad. No estamos ante un intento puramente curioso e inicuo, ante un ensayo neutro de propuesta social y antropológica, sino ante una ideología cuya hoja de ruta es bien precisa, que desde la modernidad ilustrada en adelante han pretendido toda una catarata de autores no tanto combatir por los derechos humanos del pueblo, sino por los derechos divinos del hombre. Como recuerda Rémy Braque en su excelente ensayo sobre la génesis y el fracaso del proyecto moderno. Hay una concomitancia entre el eclipse de Dios y el eclipse del Padre, y parece que quien quiere desbancar a uno lo hace también al otro. Lo señalaba el filósofo judío Martin Buber. ¿Cuál es el carácter de la hora presente? Esta es la pregunta que él actuaba con motivo de su obra El eclipse de Dios. Y su respuesta siempre fue la misma. El tiempo presente, según decía Martin Buber, es el tiempo del homo incurvatus in se, de un hombre tan exclusivamente centrado en sí mismo que se vuelve incapaz de aprender una realidad absolutamente independiente de él y de poder relacionarse con ella. Interesante apreciación que radiografía el talante narcisista que hace imposible una apertura a los demás y por ende una esperable fecundidad. El replegamiento inmaduro sobre sí mismo en tantos adolescentes que vemos por doquier empuja a la esterilidad en todos los ámbitos de una persona así enrocada en su propio devenir egoísta, sea quien sea, padre, madre, político, quien sea. Vemos pues cómo estamos ante una realidad coyuntural en la que se concitan tantos factores culturales en los que la figura del padre queda marginada por tantos flancos, coincidiendo esta batalla con el acoso antropológico de quien pretende atacar al hombre descartando a Dios y atacar a Dios descartando al hombre. Es el eclipse de Dios que oscurece la figura del hombre, como magníficamente ha descrito en su ensayo el cardenal y teólogo alemán Joseph Cordes, con una obra casi homónima a la de Buber, que ha sido traducida precisamente como El eclipse del Padre, aunque el título original en alemán Die verlorenen Väter significa los padres perdidos, no tanto el eclipse del Padre. No es secundaria ni indiferente esta relación. ¿Qué tiene que ver la fe? ¿Qué tiene que ver con la fe y con Dios? Esa paternidad perdida, que decía Cordes, o eclipsada, que dice su traductor. Como tampoco lo es la propia experiencia humana de la paternidad y de la filiación, porque tantas veces la inadecuada comprensión y vivencia de Dios como Padre proviene de la tremenda experiencia filial o paternal
que se ha tenido en la vida, hasta condicionar fatalmente la propia existencia y su significado último. Valga como ejemplo la historia del Beatle John Lennon. Más allá de sus éxitos musicales, está la dramática experiencia que él tuvo de su propio padre, Alfred Lennon, y este a su vez de su propio padre, Jack Lennon, el abuelo de John. Son un botón de muestra de 3 generaciones de cómo hay una perversa concatenación que va determinando la vida hasta desesperarla. Tras el fracaso del primer matrimonio entre John Lennon y Cynthia Powell, del que nacería el desdichado Julian, la crisis paterna ante ese hijo marcará el itinerario de malhadada desdicha de esa larga tragedia con el hijo que les nacerá en medio de la deriva de sus vidas entre el LSD y la heroína, donde nacerá de Yoko Ono el pequeño Sean. Al leer este apunte biográfico de un fracaso paternal que tiene toda su generación anterior, pude constatar como oportuno y clarificador lo que una jurista española, Blanca Gómez Bengoechea, ha acuñado con enorme precisión como una definición de esta realidad que nos asola en este largo tramo de la historia de la humanidad, especialmente en el mundo más avanzado de las sociedades del primer y segundo mundo. Lo que esta jurista especializada en menores en riesgo, ha denominado huérfanos de padres vivos. Preciosa definición que define precisamente una tragedia de nuestros días. Es una verdadera foto fija que lamentablemente podemos verificar en tantos escenarios donde la paternidad y la maternidad está en manos de padres inmaduros que han renunciado de facto a nutrir, a acompañar y a educar en todos sus factores la vida que ha nacido por su medio. Huérfanos de padres vivos es la deriva de tantos niños y jóvenes que han sido inoculados en el escepticismo más cruel hacia el amor verdadero, hacia la paternidad responsable, hacia la esperanza creativa de un mundo mejor y mejorable. Sería suficiente esta panorámica para poder ahora asomarnos a un paradigma de paternidad que se nos ofrece precisamente en el ejemplo admirable y santo de José de Nazaret, en quien podemos aprender la belleza profética a la que somos llamados en este mundo de nuestros días, donde la batalla cultural y antropológica nos emplaza a los cristianos, sea cual sea nuestra vocación, pero especialmente a los padres y madres, esposos, y a quien ejerce de algún modo la paternidad con su vida. Tercer punto, no es bueno que el hombre esté solo. El mapa que acabamos de describir dificulta la comprensión de la paternidad y su significado. Por eso encontramos en San José un modelo donde esa cualidad aparece de modo paradigmático. En el itinerario humano y religioso de San José hay un dato importante de su paternidad, que no fue monoparental. Aquí tenemos uno de los contrapuntos en los que la praxis actual en tantos casos ha introducido este elemento. Se acaba de decir en la ponencia anterior, separar la paternidad y la maternidad no sólo de la relación esponsal entre dos cónyuges heterosexuales, sino incluso separarla de la misma relación antropológica de un hombre y una mujer. Es decir, la deriva de ser padre o madre fuera del matrimonio y la familia, y de serlo también fuera de la relación entre un hombre y una mujer, acudiendo a una procreación y a una educación fuera de los parámetros que antropológica, cultural y religiosamente nos habían acompañado durante siglos de andadura humana. Pero habría 3 rasgos que mostrarían el retablo de la paternidad no monoparental de San José: su relación con María, su confianza en Dios y el silencio creativo, educativo de su taller.
La historia de amor entre José y María. La primera cosa que podemos decir de la excepcional paternidad de San José es que ésta tuvo un marco preciso, la relación vinculante con una mujer, que luego sería su esposa. Por más que la concepción del hijo y la condición virginal de la madre fueran completamente extraordinarias, milagrosas, no debe distraernos del ámbito en el que esa paternidad será ofrecida y pedida al artesano de Nazaret. El vínculo con su esposa y la formación de una familia será el modo en el que José tendrá que ejercer su especial paternidad. Por tanto, hay un contexto familiar muy concreto en el que San José ejercerá su función paterna como educador en el sentido más amplio de la expresión, porque este es el significado de la verdadera educación, cuando se subraya la importancia del acompañamiento como un medio educativo integral. No se trata de un adiestramiento de palestra a la hora de educar, y menos aún de una violenta domesticación, sino una verdadera educación en el sentido etimológico del término, porque acompañar, no supliendo, la mirada de otro en el descubrimiento de la verdad con todos sus matices, pone en juego todo lo que interiormente nos constituye, puesto que educar, que viene del latín educere, significa no tanto meter forzadamente, cuanto de sacar con delicada finura lo que Dios puso dentro en la persona que tengo enfrente. Y cuando falta esta función de paternidad se diluye, se hace ausente, confusa o ambigua, cediendo a otros la responsabilidad educativa que solo le corresponde al padre y a la madre, como vemos en nuestros días, según describe el cardenal Robert Sará, en una descripción preciosa y dramática de la situación actual de decadencia en la cultura de este momento. Esta función educativa paternal, José la ejerció junto a María, cada cual en el puesto que se les asignó en esta encomienda totalmente decisiva de la historia de la salvación cristiana. Por eso es pertinente un apunte sobre esta condición esponsal paterna vivida por San José junto a Santa María, desde el verdadero perfil del padre que educa. Y aparecen tres momentos de intensa importancia en su biografía humana y religiosa. El momento del concebimiento de María de Nazaret, cuando ella queda encinta. El nacimiento de Jesús en Belén. Y el momento de la forzada huida a Egipto. Estamos ante un díptico en donde una doble pareja humana se sitúa de modo tan diverso. Una primera pareja, Adán y Eva, que construyó su destino desde la afirmación de su desobediencia como una alternativa a la indicación que se les daba. Y una segunda pareja, José y María, que se ofrece y se muestra con una actitud acogedora, sin resquicio, de cuanto Dios les señalaba, a la luz de una confiada obediencia. Lo describía con hondura y belleza el Papa San Pablo VI, cuando decía en el umbral del Nuevo Testamento, como ya al comienzo del Antiguo, hay una pareja, pero mientras la de Adán y Eva había sido fuente del mal que ha inundado el mundo, la de José y María constituye el vértice por medio del cual la santidad se esparce por toda la tierra. El Salvador ha iniciado la obra de la salvación con esta unión virginal y santa, en la que se manifiesta su omnipotente voluntad de purificar y santificar la familia, santuario de amor y cuna de la vida. El milagro aconteció ciertamente en la entraña virginal de María, y a ella se debe el sí que dará cabida al Hijo de Dios en la historia humana. Pero al mismo tiempo supuso un sobresalto en quien se había prometido a ella en amores verdaderos, sin quemar los plazos ni jugar a la mentira, porque José amaba a María y tenía pensados los desposorios para algún día, para cuando Dios lo dispusiera a su providencial manera.
Sí, José amó a María con toda la delicadeza virginal de quien comprendió que su amor no era prohibido, pero sí orientado con todas las consecuencias al Hijo Divino que Dios mismo había puesto en medio de ambos. El gran filósofo católico Jean Guiton escribió un librito delicioso en el que abordaba la cuestión del amor entre José y María. Sus palabras son inmensamente bellas. Dice: en general nos quieren hacer creer que María no amó a José realmente, sino que más bien encontró en él un protector, una especie de sombra que ocultaba a los ojos de los demás lo que estaba sucediendo en su seno, una suerte de cobertura legal. De manera semejante también nos hacen creer que José amaba a María como un patriarca ama a una criatura que le ha sido confiada. Si así fuera efectivamente, el amor no habría tenido lugar en sus vidas. Pero preguntamos, ¿por qué razón no habría amado José? ¿Por qué no habría correspondido al amor de María? ¿No habría sentido también él la necesidad de cariño en las tardes tranquilas al volver del trabajo? ¿No respondió al amor con amor? Sí, José experimentó el amor de una forma absolutamente inexpresable, fuerte como los torrentes de las montañas, tranquilo y suave como un lago sereno y con el frescor del agua de una fuente cristalina. El amor de María y José en la casa de Nazaret es semejante al amor de Adán y Eva en el paraíso terrenal antes de la caída. En un momento, en la primera mañana del mundo, surgió el amor entre Adán y Eva. Así ocurrió también después entre José y María. Por eso creemos que hay una fecundidad diferente que no nace de la carne ni del amor carnal, pero que igualmente da frutos desde la paternidad y maternidad espiritual. En este sentido, en la festividad litúrgica de San José, pedimos por los llamados a ejercer la paternidad espiritual, como son los sacerdotes, y por los que se forman en los seminarios que un día ejercerán esa paternidad espiritual. También a ellos Dios les confía la vida de tantos modos como hiciera con San José, que no es la gracia que hacen sus manos, aunque sean éstas las que la repartan. Y la palabra divina que anuncian sus labios no nacen de su particular vocabulario, pero Dios ha querido poner ahí y distribuir en esas pequeñas manos el don más infinito y balbucir en esos titubeantes labios la verdad más luminosa. Tenemos ejemplos preciosos, incluso en historias de santos, que han entendido así el amor y la amistad desde la virginidad que fecunda la vida de la Iglesia y de la humanidad, como es el caso precioso de San Francisco y Santa Clara. Un teólogo díscolo que acabó fuera de la Iglesia, Leonardo Boff, escribió al respecto en un libro que dedicó curiosamente a San José. Nuestra cultura dominante, envenenada por un erotismo exacerbado y comercial, difícilmente entiende las afirmaciones que se pueden hacer acerca del amor entre José y María. Esta cultura ha reducido el amor y sus múltiples formas de realización. Asocia tan estrechamente amor y sexualidad genital que se ha hecho incapaz de entender un amor que vaya más allá de esta forma de expresarse. Y ello no solo con respecto a José y María, sino también con respecto a parejas de ancianos o personas que se unen profundamente en un nivel espiritual. Y así no entiende o entiende mal el amor entre dos personas de excepcional grandeza humana y moral, como es el que aconteció entre María y José. No es una cuestión opinable o de libre elección. No es bueno que el hombre esté solo, porque Dios en sí mismo es compañía. En la comunión de amor, Dios nos cuenta su propia historia y podemos parafrasear al gran San Agustín en el modo como gustaba explicar en su tratado sobre la Trinidad y decir que esa historia que Dios nos narra es la relación, decía él, de un eterno amante, que es el Padre, que quiere a un eterno amado, que es el Hijo, en un eterno amor, que es el Espíritu Santo. Un amante, un amado
y un amor. No es bueno que el hombre esté solo, porque Dios no es soledad. Somos imagen y semejanza de un Dios que es amor, y la reciprocidad complementaria del hombre y la mujer hace que su labor educadora sea una bella y necesaria paternidad y maternidad que, vividas en el seno de una familia, nos permite secundar el eterno proyecto del Creador que está inscrito en nuestra naturaleza y que refleja esa semejanza que nos hace imagen viva del mismo Dios al que nos parecemos. En la familia hemos nacido, en ella crecemos y en ella llegaremos a la plenitud. De esto nos habla el amor puro de José que tuvo por María, mirando con todo el respeto, lleno de misterio a Jesús, en aquella sagrada familia. Bien podríamos meternos con auténtico respeto y delicadeza en los silencios de San José, donde están sus secretos sobre Jesús y sobre María, pero con la certeza de encontrar en este artesano bueno lo que ellos dos hallaron de parte de Dios, en quien puso a su cuidado sus vidas como auténtico custodio dentro de la historia que juntos los tres escribieron. 2. Fiarse de Dios cuando la vida nos desborda. Segunda imagen en el retablo de José. Hay una segunda escena de este retablo paternal de San José, cuando se encuentra ante una prueba tremenda y desmedida por cuanto viene a descubrir en María que se hallaba grávida con un embarazo que se presentaba lleno de misterio, en el que no tenía ninguna culpa él. Hay una elección dramática que José deberá hacer ante la evidencia de esa gravidez de su desposada prometida. Será una elección nada fácil ante los dos caminos que se abrían para un hombre justo, que era fiel creyente y observante de la ley. La lapidación en la puerta de la casa paterna de una novia infiel, o conceder el libelo de repudio que también era contemplado en Israel. Ante la tesitura de este tremendo dilema, a José se le plantea una difícil resolución de complicada alternativa. Como señala el cardenal Ravasi, debe repudiar a María a causa de la ley que lo obliga a esto. Siendo hombre justo jurídicamente, es decir, obediente a la ley de los padres, él se sitúa en este amargo camino, pero siendo también hombre justo moralmente, él quiere hacerlo en la forma más delicada y más atenta hacia la mujer. Y entonces escoge la vía secreta, sin denuncia legal, sin proceso ni clamor, en presencia de tan solo dos testigos necesarios para la validez del acto del divorcio, consistente en la entrega del así llamado libelo de repudio. ¿Qué podía hacer? A pesar de la generosa, virtuosa, delicada y hasta tierna decisión que José estaba indicando ya la grandeza de su corazón y su mucho amor hacia María, nos podemos preguntar qué habría sido de ella para ver la grandeza de ánimo en José. Sin duda habría permanecido como una marginada, rechazada por la opinión pública, señalada con vilipendio, acogida tal vez solo por el clan paterno junto al hijo ilegítimo que al parecer de todos sería lo que habría dado a luz. Nos encontramos con que el Evangelio nos relata esa conmovedora escena de un verdadero drama en el sentido propio del término, por el que San José queda sobrecogido ante la realidad de ver que su prometida estaba encinta. Es la gran prueba de la confianza, ante lo que nos desborda por todos los lados, ante lo que no resiste nuestro control. Podemos escaparnos y desesperarnos, o podemos confiarnos y entregarnos. Esto último es lo que hizo San José, dando muestra testimonial de su hondura de fe. No podía dudar de la integridad moral de María, pero al mismo tiempo no podía negar lo que tercamente la realidad le estaba señalando de modo tan sobrecogedor.
si herido en su orgullo decidía denunciar a su joven prometida, sabía que la lapidación acabaría con quien quería demasiado. Y por eso, con todo el dolor comprensible ante lo que le desbordaba por todos los costados, decidió desaparecer silenciosamente, dando un repudio a María con ese libelo correspondiente. Pero es aquí cuando Dios interviene de un modo inusual. El ángel del Señor le dice a José qué es lo que allí estaba pasando. De nuevo la invitación a no tener miedo de Dios, a dejarse llevar por Él, a seguir viviendo con la confianza en el alma, la plegaria en los labios y sin tener un traspiés. Y José, hombre justo, hombre bueno, aceptó lo que Dios le proponía por su ángel mensajero de buenas noticias. La paternidad que Dios confía a José respecto de Jesús no es otra que la de cuidar la vida que el Señor pone en sus manos. No la vida que pudieron haber hecho ellas mismas, jugando a lo prohibido con sus mañas de artesano. La vida es un don, no una conquista, no un cálculo que se nos antoja para asegurarnos los planes o caprichos egoístas. Esa es la vida que Dios quiso que José custodiara, la de su esposa María y la del hijo que virginalmente ella concibió y que él asumiría fiándose de Dios, que le anunció también a él la gracia que le incumbía. José acepta el acompañamiento de María y de Jesús, sabiendo que ninguno de los dos le pertenecía, y actuará con responsabilidad para cuidarlos al fin de que cada una de esas dos vidas logre en plenitud la misión para la que nacieron. Es la lección de gratuidad de una paternidad como la de José, de saber estar sin apropiaciones, sin pretensiones, sino tan solo al servicio del otro, para que se cumpla en él lo que Dios desde siempre soñó y escribió para su felicidad. Solo es posible cuando hay una total confianza en la bondad de la providencia del Señor en la propia vida, aunque se experimente la desproporción, lo desmedido y mil preguntas, aunque haya momentos en los que no tenemos explicación para algo que se nos indica como el justo derrotero. Esto es lo que significa dar la vida por la obra de otro. A San José se le recordó que hay una vida con mayúsculas, que no la hacemos nosotros, ni depende de nosotros, que tan solo podemos acompañarla porque es un milagro su aparición, como es un milagro su último destino. Solo los que saben que todo nos es dado, solo ellos pueden vivir en estupor respetuoso y agradecido, porque toda la vida es una gracia inmerecida, toda la vida es y sabe al don. Y tercer punto, el silencio del taller de Nazaret o la discreción como virtud. Hay un primer tramo en la biografía de San José en el que todo queda intensamente convulso por el misterio al que se le invitó a contemplar, a aceptar y a secundar con una obediencia de hijo. Son aquellos momentos en los que la noticia del concebimiento de María, del nacimiento de Jesús, del viaje a Egipto, marcarán ese perfil de su paternidad desde la confianza total en Dios. Solo quien verdaderamente ha sido hijo, lo hemos escuchado, puede ser verdaderamente padre. La filiación de José respecto de Dios señalará la paternidad suya respecto de Jesús. Esa sagrada familia de Jesús, María y José la hemos visto en un establo cualquiera, junto a aquellas majadas de pastores en las cercanías de Belén, en medio del desamparo e indiferencia de las posadas cerradas para ellos. La hemos visto camino de Egipto, como una familia de prófugos, como si salieran de una guerra que les tenía como objetivo. La hemos visto volver a Nazaret intentando normalizar su vida de familia, durante ese largo tramo de amor, convivencia y trabajo.
toda la sencillez y la extrema pobreza que experimentaron en el desvalimiento, la falta de acogida, la condición de prófugos y extranjeros, hará que sobresalga aún más la belleza del amor puro y tierno de esa familia que se arrebuja al calor de su afecto y que se arropa mutuamente con la confianza en Dios. Porque en medio de ese desabrigo, de esa intemperie, de esa vulnerabilidad, habrá quienes tengan miedo de esa familia tratando de eliminarla. No solo la inclemencia de un frío severo, no solo la falta de acogida de cualquier posada con total indiferencia, sino la calculada estrategia de quien quería destruir esa escena familiar recién nacida. Y así tendrán que huir a Egipto, y a su regreso tendrán que desviar el viaje para llegar a Nazaret. Será tras la marcha de los magos que José, nuevamente avisado por un ángel, volverá a Nazaret dando un rodeo que supondrá otra vez la confianza en la providencia de quien lleva siempre nuestra vida. Si esto sucedió ante la insidia, el acoso y el derribo de destruir aquella familia, hoy la institución humana fundamental, como es la institución de la familia, vive de nuevo la persecución de quienes siempre tienen miedo a la familia, a la paternidad, o la quieren controlar para manipular la entera sociedad, que se sabe que quien controla o destruye la familia, controla o hace que renazca, según su modo, su propia sociedad. Aquellos que desprecian el plan de Dios o quienes odian la realidad que se ha ido forjando en la tradición cristiana. Y sería aquí enojoso hacer ahora una referencia de cómo hay fuerzas políticas, intereses económicos, terminales mediáticos y programas ideológicos que están desplegando todo su poder e influencia para desmantelar lo que significa la familia, incluso con Agenda 2030 y más allá. Destruyen la vida que no dejan que nazca, destruyen la vida que no crece en dignidad y en justicia. Manipulan la educación, secuestrando la responsabilidad y la libertad de los padres, y destruyen el amor cuando lo abaratan desde la pornografía y el hedonismo cultural, propiciando la banalización de la aventura fugaz o la fácil ruptura. Destruyen la vida anciana o enferma cuando la echan como terminal de desecho a un cubo de la basura. Son los nuevos ataques a la familia y la insidia del acoso y derribo a la paternidad. Damos gracias por José, porque así quiso a Jesús y a María. Felicitamos a los padres, a las madres, a los abuelos y abuelas y a cuantos luchan por la vida en todos sus tramos, como educadores, como maestros, como sacerdotes. Una vez le dije a una amiga enfermera, madre también de familia, tras haber evitado un aborto en un adolescente que lo pedía, que había vuelto a ser madre 2 veces en aquel momento, salvando a ese niño y salvando a la joven que lo concebía. Nazaret significa esa vivencia serena y sencilla del significado de la familia, la convivencia de los esposos, el cuidado del hijo, sabiéndose todos ellos dentro de una historia soñada por Dios que no desean que se torne en pesadilla. Es vivir cada momento con toda su carga de gozo o de dolor, de paz o de zozobra, de tranquilo itinerario cotidiano o de sobresalto por los acosos y derribos. Pero vivir así cada circunstancia desde la certeza de sabernos mirados, sostenidos y acompañados por el Dios de la vida. Así se presenta en filigrana los primeros pasos de aquella especial familia que Dios mismo se quiso escoger para su Hijo humanado, donde la paternidad asignada a José y la maternidad confiada a María hicieron de verdadero marco familiar para que creciera en gracia y estatura el pequeño Jesús, como nos dice el apunte evangélico,
por 2 veces en el mismo contexto de aquella infancia y de adolescencia de Jesús, cuando termina el encuentro con Ana y Simeón a las puertas del templo de Jerusalén, que el niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría y de gracia de Dios que estaba con él. O como cuando se encuentra como adolescente en aquel mismo templo, 12 años después, hablando con los doctores y sacerdotes, y nos dice Lucas que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. No siempre se entiende cuanto nos sucede. No siempre tenemos recursos para afrontarlo serenamente, como les pasó a María y a José, que guardaron en el corazón aquello que les desbordaba y que tenían delante. Pero siempre sabemos que hay un más allá, como bellamente decía Eugenio Montale en su mirada poética a la realidad. Decía este poeta italiano: todo me grita más allá. Bajo el azul apretado del cielo, algún pájaro sobre el mar vuela sin descansar jamás, porque todas las imágenes, todas las circunstancias llevan escrito más allá. Tutto mi canta al di là, al di là. Nuestro mundo apresurado nos ha ido empujando al frenesí impuesto por la prisa social, para llegar a ganar tiempo al reloj de todas las cosas, aunque vivamos acelerados de aquí para allá. Y como recuerda Fabrice Adiadi, ya no hay tiempo para ocuparse de los niños. Se paga a una cuidadora para que con el dinero que gane pague a su vez a alguien que cuide a su propio hijo, tras lo cual les podrá enviar al colegio por fin, porque en esa casa en la que la fibra óptica ha sustituido al fuego del hogar, ya no queda nada que transmitir entre padres e hijos. Una verdadera foto fija de nuestro mundo de prisa supersónica, de relaciones superficiales, de mediocridad ante las grandes preguntas y desafíos, de frivolidad en las decisivas responsabilidades. En la lengua hebrea, la palabra vayiz significa tanto casa como descendencia, y se dice igual en hebreo dar descendencia que construir una casa. Un apunte interesante, porque la vida siempre tiene que estar domiciliada. No se sostiene una vida a la intemperie, ni tampoco tiene calidez de hogar una casa deshabitada. Algo que en nuestro mundo de inmediatez, donde todo se encuentra en Google y te lo sirven al día siguiente por Amazon, a golpe de clic, estamos construyendo casas en las que la vida queda en entredicho y los hogares sin alma, y las vidas solitarias que propician, como dijimos al principio, orfandades con padres vivos ante una paternidad desmantelada. Nazaret tenía una casa habitada, una casa encendida, en la que aprender la mirada, sentir la ternura, cantar la gratitud y vivir la confianza, sin ser náufragos en nuestras pobres cosas cotidianas, como dijo bellamente nuestro poeta Luis Rosales. En esa casa encendida, Jesús aprendió a hablar, aprendió a andar, aprendió a querer y a ser querido, a través de la mediación de una madre como María y de alguien que hizo las veces de padre como José. No tuvieron prisa, y en aquella casa y aquel taller artesano, la vida fue creciendo ante Dios y ante los hombres, en estatura y en sabiduría. No es un silencio cualquiera el de Nazaret. En aquel taller artesano, donde había un maestro faber, como se dice en latín de la Vulgata, o un maestro teknón, como se dice en el texto griego original, la vida fue desenvolviéndose con enorme sencillez cotidiana en el trabajo bien hecho, con una honestidad artesana.
La casa de Nazaret, ese taller artesano, son los espacios en donde la vida se ha visto crecer, ha sido contemplada tal y como se regaló, sin pretensiones ni apropiaciones extrañas, sino ejerciendo una paternidad que deja que la vida crezca y llegue a su destino, ofreciendo humildemente la discreta compañía. Como dice el Papa Francisco, en la sociedad de nuestro mundo, los niños a menudo parecen no tener padre. También la Iglesia de hoy necesita padres. La lógica del amor es siempre una lógica de libertad, y José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a José en el centro de su vida. En Patris Corde. Termino. En nuestra coyuntura social y cultural, la paternidad puede estar eclipsada por intereses ideológicos de largo alcance. La figura de San José nos permite reconocer las virtudes y actitudes propias de quien se sabe llamado a colaborar con la historia inacabada de Dios que Él ha puesto en nuestras manos, ejerciendo amorosamente la paternidad dentro de la familia cristiana en la recíproca relación amorosa de un hombre y una mujer, y en cualquier otra vocación en la que dar la vida y acompañarla educativamente también tienen lugar. Es un modo de expresar el precioso ejemplo que brilla en aquel artesano enamorado que aceptó el designio de Dios para con su prometida esposa, asumiendo su labor como padre adoptivo con inmensa gratuidad, cuidando y educando a Jesús. Como bellamente decía Paul Claudel, el silencio es el padre de la palabra, y allí en Nazaret hay solamente 3 personas muy pobres que simplemente se aman. Son los que cambiarían el rostro de la tierra. Esta es, amigos, la parábola preciosa de San José que describe con su vida y de quien podemos no solo aprender, sino también beneficiarnos por su intercesión. En un mundo que culturalmente es parricida y eclipsador de la paternidad, necesitamos figuras como la de San José que junto a María nos permiten ser hijos como Jesús lo fue, en la gloria a Dios y en la bendición a los hermanos que nos han sido confiados. San José tuvo un trueque bendito, porque une la pesadilla suya al sueño que Dios le regaló. Cuidando de la vida, cuidando de la educación. No sé por qué me suena que este cuidado de la vida y de la educación es una especie de educatio servanda. Muchas gracias.